Cruje, crújela. Cruje, cruje, papita sabrosa. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Perunet.tv. Yo soy Laura, bienvenidos a Menos Canas. Asco, según la segunda acepción de la DRAE, es la impresión desagradable causada por algo que repugna. ¿Cuántas veces reaccionamos así ante otros que nos parecen amenazantes o simplemente distintos, lo cual sería peor? ¿Cuál es el límite entre la intolerancia y la basurización? Para hablar de estos temas, hoy con nosotros Rocío Silva Santisteban. ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Bueno. Tú acabas de publicar el libro El Factor Asco, basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo. Lo que nos mencionas es que la idea del libro básicamente es descubrir cómo funciona la lógica autoritaria, y para ello el factor asco está, digamos, de manera transversal. ¿Cuánto de esto podrías decir que se da a la inversa? ¿Cuánto de factor asco puede haber no del autoritario hacia quien discrimina, sino también a la inversa? Menos, ¿eh? Menos. O sea, las relaciones de discriminación jerárquicas, cuando se producen desde arriba hacia abajo, normalmente lo que dicen, ¿no?, la gente que ha estudiado al respecto, es que, por ejemplo, pueden suscitar estas sensaciones de abyección en relación con el otro, de asco, de sentir que el otro es una basura, que debe ser desechable, que debe salir del sistema. Y más bien, de abajo hacia arriba, es otro tipo de sensación, que no tiene que ver con el asco, pero que tiene que ver con un cierto desprecio. Hay una especie de desprecio de los de abajo, ¿no? Claro, como defenderse también. Claro, entonces una manera de defenderse también es sentir un desprecio por el que está arriba. Por basurización simbólica, ¿tú te refieres a esta idea de concebir al otro como un desecho? Sí. Como algo que no es útil ni sirve para que el sistema funcione como tal. Es más, o sea, no es que no sea útil, sino que su utilidad consiste en estar afuera. Es curioso porque también da la impresión de que en la sociedad peruana la discriminación está también tan arraigada que muchas veces creemos necesario que existan discriminados potenciales para que funcione nuestro sistema. ¿En qué sentido? O sea, discriminados potenciales... Si no hubiera a quién, o sea, esa autoridad a quién discriminar, de algún modo los que discriminan no sentirían que su sistema funciona como tal. Claro, bueno, pero es que hay discriminaciones y discriminaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una cosa que se llama discriminación positiva, que se utilizaba para incluir a las mujeres en las listas del Congreso, etcétera, etcétera. Lo de las cuotas. Lo de las cuotas, ¿no? Entonces, eso es un tipo de discriminación diferente, ¿no? Y por supuesto que hay otro tipo de discriminación, o sea, para entrar a un instituto, para ingresar a una universidad, uno tiene que dar un examen. Cuando da ese examen, lo están discriminando. Eso es una discriminación en base a conocimientos, esfuerzos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también hay discriminación de clases. En fin, hay miles de tipos de discriminación. Unos negativos y otros positivos. O sea, no es que per se, digamos, cuando se habla de discriminación se piensa siempre que es muy negativo, ¿no? Claro. Pero en realidad estamos discriminando todo el tiempo. O sea, si tú vas a comprar al mercado y estás escogiendo entre 10 tomates, vas a discriminar entre unos tomates y otros. Claro. Es que ese es el punto, ¿no? Claro. Es escoger unos y darle prioridad a unos y a los otros no considerarlos, ¿no? Claro, en este caso juega más la cuestión de la intolerancia también, ¿no? No, es que ahí el punto es que en este caso no solamente es una discriminación, sino es un perjuicio hacia el otro. O sea, discriminación entendida como perjuicio hacia una persona por X, Y, Z motivos que son motivos absolutamente irracionales, como el racismo, por ejemplo. Claro. El racismo es un motivo estúpido, irracional, y bueno, el clasismo también, ¿no? Claro, tú mencionas justo en tu texto un testimonio de un general que era el encargado de chifar, que tú mencionas que es como descuartizar. No era general, era suboficial. Suboficial, estaba peleando el rango. Y este oficial, cuando ve que están violando a una persona, considera que eso le da asco. Claro. Y sin embargo él descuartizaba a personas. Sí, él específicamente no descuartizaba, él torturaba y mataba, pero el asco es un sentimiento poderosamente ambiguo. O sea, el asco sirve para cohesionar, pero sirve también para considerar al otro como
como un ser abyecto, como un ser deleznable, como alguien que repugnante, que no debe estar cerca, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, en relación con el ejemplo que tú has dado, que es un testimonio de un suboficial del ejército, su trabajo ahí en Aucayacu es sacar la información a las personas que han caído presas, y para sacar la información lo que utilizan es la tortura, ¿no? Entonces, en un momento determinado, cuando ya han torturado y asesinado a una sospechosa de terrorismo, deciden cortarla en pedazos, motivo por el cual llama a otra persona que era el encargado, que era el de menor rango de los suboficiales, y cuando la van a buscar encuentran que el cadáver de esa persona estaba siendo violado por la tropa, ¿no? En un acto de necrofilia. Claro. En ese momento él dice, oigan, ¿qué están haciendo? ¿No? Algo así como que les da asco lo que ellos están haciendo, pero en realidad uno se pone a pensar y claro, o sea, él asesinaba a una persona viva y violar a un muerto le parecía asqueroso, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde están, digamos, los valores que han configurado a esta persona? Porque finalmente uno podría decir, bueno, pero es que este tipo no tenía ningún valor, pero sí tenía. Ese, claro. ¿No? Entonces, ¿pero qué es lo que está funcionando mal ahí, no? O sea, ¿por qué el sistema se convirtió en un sistema absolutamente perverso? Y otra cosa interesante también de ese caso es que cuando la mujer está viva, es una mujer guapa, a la que le dicen la gringa, y entonces ellos tratan no de violarla, sino de hacer una especie de contrato con ella, diciéndole que la van, o sea, que querían tener relaciones sexuales con ella, que ella se deje, que ella sea cariñosa. Y entonces, o sea, no es que la van a violar fuertemente, violentamente, sino que van a entrar en un juego perverso. Exacto. En que van a creer que esa situación es una situación de sexualidad relativamente normal. Cuando va a suceder todo esto, el oficial que no había participado de este juego se entera de que ella es una de las cabecillas de una incursión armada en el puesto policial de Aucayacu. Entonces les dice, ojo, esta es terruca. Ah, ya. Entonces en ese momento su cuerpo deja de ser apetecible sexualmente para convertirse en un cuerpo parlante. Y lo que tenía que hacer ella era hablar, ¿no? Y cuando habla, exacto, por eso la torturan. Cuando habla y cuando ya su cuerpo ha parlado, no tiene ningún sentido de ser y la matan. ¿Tú que has explorado de algún modo los rincones más asquerosos al hacer este texto? Sí, la verdad que fue una cosa bien ¿Cuáles fuerte. podrías considerar que son los ascos más notorios en la sociedad peruana? Por ejemplo, los que son considerados en algunos espacios del mundo como Brasil y Colombia desechables, que son los drogadictos, ¿no? O sea, que dicen, no, esto ya es una basura, ¿no? Esto es una basura, o sea, tiene que salir de la sociedad, ya no cumple ningún papel, no tiene ningún rol, o sea, su rol es estar fuera, porque si no va a ensuciarnos, va a contaminarnos, ¿no? Y en ese sentido creo que uno de los ascos más notorios a ese nivel es el racismo, el que produce el racismo. Sí, que está muy arraigado en la sociedad peruana. Recontra arraigado. O sea, por ejemplo, lo que decía es que uno de los insultos clásicos es cholo de mierda. Y la mierda son los heces, las heces. Y la mierda y las heces son lo que tienen que estar fuera del cuerpo para que el cuerpo funcione. Entonces, bueno, ahí nomás ya te está demostrando cuáles son los juegos, digamos, del imaginario simbólico y... discursivos, claro. Sí, es que ¿saben qué? O sea, yo siempre lo digo, claro, vengo de la literatura, pero las palabras crean la realidad. Las palabras crean la realidad. O sea, si uno cree poderosamente en algo, eso se va a volver tan fuerte que va a incidir en tu práctica. O sea, ese discurso va a incidir en tu práctica concreta. Claro. Claro, entonces, o sea, vas a actuar y vas a creer que esa palabra o esa sentencia o esa idea, no sé, está funcionando de verdad, ¿no? Y puede ser que sea solo una palabra, ¿no? Y no es solo porque seas escribidora, como tú te defines, sino que yo también pienso que las palabras configuran la realidad y tampoco es porque sea lingüista. Muchas gracias, Rocío, por estar con nosotros y con ustedes. Hasta la próxima. Encantada.